Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es que si ya habíamos visto el fin de semana esta situación que acaba de hacer el presidente Joe Biden de prácticamente cancelar todo tipo de arrendamiento ya en el área del Ártico, esta situación puede presentar cosas muy peligrosas para Estados Unidos. Y es que también Adam Schiff había comentado que la reserva estratégica de petróleo en Estados Unidos, amigos, vean cómo ya está. Es la más baja desde hace 40 años. Y sigue bajando, siguen secando las reservas estratégicas de petróleo. Solamente van a poder trabajar 20 días si algo ocurriese. O sea, no podemos estar vendiendo más petróleo al mundo. Necesitamos tener una reserva, necesitamos guardar. Y con esto dicen, ¿para quién está trabajando el señor Biden? Y es que después de esta situación tan imprudente e ilegal, la administración está bajo fuego por el tema de cancelar estos arrendamientos petroleros en Alaska. Y es que mira, ¿acaso hay alguien que le haya pagado a Joe Biden para poder debilitar a los Estados Unidos? Porque después de haber cancelado el proyecto del oleoducto Keystone XL, esto a inicios de su administración, y de ir agotando la reserva estratégica de petróleo a niveles peligrosamente bajos, a la cual parte de adivinen qué pasó, pues se la vendieron a un gigante energético chino vinculado a Hunter Biden, nada más para que vayan viendo. Y así prometer que no iba a haber más perforaciones petroleras en suelo estadounidense, mientras que los adversarios geopolíticos de Estados Unidos, dos de los cuales pagaron generosamente a su familia, están reforzando su propia independencia energética. La administración Biden lo vuelve a hacer. Y es que la semana pasada el régimen ha confirmado que iba a cancelar 7 controvertidos arrendamientos petroleros de gas y petróleo en una de las zonas de Alaska reconocidas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, la ANWR. Fueron adjudicados legalmente a partir de una venta en 2021. El primer día de la administración, el presidente Biden nos había ordenado que analizáramos los arrendamientos petroleros y de gas vendidos en el refugio por la administración anterior. Esto lo decía la secretaria del Interior, Deb Haaland. Y en una llamada telefónica con los periodistas este miércoles, lo que hemos encontrado en nuestro análisis es que la venta del arrendamiento en sí tenía graves defectos. Se basaba en una serie de deficiencias legales fundamentales. Biden, en una declaración escrita, decía que la medida iba a ayudar a preservar nuestras tierras árticas y nuestra vida silvestre, al mismo tiempo que íbamos a honrar a la cultura, la historia y la sabiduría perdurable de los nativos de Alaska, que han vivido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Y así, a medida que esta crisis climática calienta el Ártico más del doble de rápido que el resto del mundo, tenemos la responsabilidad de proteger esta región, más bien esta preciada región, para todas las edades. Esto es lo que decía en su declaración. Y decía, mira, mi administración va a seguir tomando las medidas audaces para hacerle frente a la urgencia de la crisis climática y de proteger nuestras tierras, agua, para las generaciones venideras. Bueno, también la administración propuso el miércoles una norma para proteger 13 millones de acres en una parte diferente de Alaska. En resumen, aquí el NIMBYismo y algo más nefasto se están encontrando con el tema de la seguridad nacional. Miren, por ejemplo, acá. Esta parte, déjenme les pongo la captura de ventana. Miren esto. China posee actualmente 96% de inventarios mundiales de cobre, 75% del aluminio mundial, 70% del maíz, 54% del trigo, 30% de la soya y 22% del petróleo crudo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en un momento en donde si hacen una intervención democrática, cómo va a quedar Estados Unidos? Bueno, la respuesta es el presentador de Fox Business y exfuncionario de la administración pasada, Larry Kudlow. Él criticaba a Biden diciendo que la última política energética iba a ayudar solamente a Rusia, Irán y Venezuela, y que esto que estaba haciendo Biden es una total locura. También está
haciéndole el juego a algunos de los peores actores del planeta, porque nunca se ha visto nada, nunca se ha dañado, obviamente, a los consumidores y empresas aquí en casa, decía Kudlow. Esto es pura locura. ¿Para quién está trabajando el señor Biden?, preguntaba en la plataforma X, en respuesta al segmento de Kudlow. Mira, el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, también estaba criticando a la administración de Biden por esta medida que calificaba de decisión como un intento de debilitar la seguridad energética estadounidense. Este es otro ejemplo más de cómo la administración está cediendo ante la izquierda radical, sin tener en cuenta una dirección clara del Congreso o de la seguridad energética estadounidense. Hay que ser claros. Este es otro intento de utilizar la acción ejecutiva para eludir una ley y para lograr lo que la administración no tiene los votos para lograr en el Congreso. Cancelar arrendamientos válidos, eliminar superficies de futuras ventas e intentar reducir la producción en Alaska mientras se toman medidas para permitir que Irán y Venezuela produzcan más petróleo con menos regulaciones ambientales. Esto no tiene ningún sentido y es francamente vergonzoso. Esto concluía Manchin. Y también Jack Hist del Western Journal, él decía: ¿por qué es que la administración de Biden tomaría tal medida? Porque no soy el único que piensa que esto es una locura. Las decisiones son ilegales, imprudentes, están desafiando todo sentido común. Son los últimos, sino la política energética incoherente del presidente Biden. Esto declaraba este senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, en un comunicado a la prensa. Ella es una republicana intermitente que a menudo se corteja con los demócratas por su voto. Ella se oponga a la administración Biden, esto ya está siendo bastante revelador. Y es que en el mismo comunicado de prensa de Jake Sullivan, otro senador republicano de Alaska decía, Dan Sullivan, esto no solamente es una afrenta contra el Estado de Derecho, también es una grave injusticia para el pueblo Inupiat de North Slope, especialmente para el pueblo Kakotpik, el único pueblo de Angwar, que es esta reserva. Y según políticos, Sullivan dijo que el periodista del Capitolio con los funcionarios de Biden les platicaba, mira, les encanta hablar sobre equidad racial, de justicia racial, justicia ambiental, cuidar de las personas de color. Pero una gran excepción, los pueblos indígenas de Alaska los joden todo el tiempo. Sullivan da en el clavo excepto por un punto, que los pueblos de Alaska no son los únicos que están recibiendo el golpe. También los progresistas han hecho un esfuerzo concertado para apropiarse de la palabra justicia en un esfuerzo para subvertir este significado, reivindicando la autoridad moral y también al mismo tiempo rediseñar esa moralidad. Porque para ellos no hay justicia y por tanto no hay moralidad, solamente existe el poder. Y ahí está. Realmente para quién estará trabajando el señor Biden, porque muchos de estos negocios les han beneficiado enormemente y al final, ¿qué pasará con la seguridad estratégica de Estados Unidos? ¿Qué pasará con la reserva estratégica de petróleo si se seguirá secando? Para la Gran Humana MX, amigos, aquí los dejo con esta pequeña noticia, pero ya lo había dicho la semana pasada Peter Schiff, ¿no? O sea, nada más quedan 20 días de reservas y dice, mira, lo que quiero decir es que no hay mucho espacio ahora, dado las bajas que estaban en las reservas. No podemos seguir vendiendo, no podemos tener reservas, realmente no podemos permitir que bajen aún más. Y es que ya los precios del petróleo subieron 37% desde que tocaron fondo hace unos meses. Todo esto ni siquiera ha aparecido todavía y esto acaba de empezar, pero vamos a empezar a ver esto en las cifras del índice de precios al consumidor. Entonces, amigos, se viene una mayor inflación. Dice, ¿cómo va a evitar Biden que suba el precio del petróleo? Pues no lo va a poder hacer, por lo tanto la inflación seguirá aumentando y básicamente va a destruir todo lo de la narrativa de la desinflación que estamos teniendo. El tema del mercado de bonos, tasas de intereses que estarán subiendo, precios del petróleo que estarán subiendo y por lo tanto la energía es el insumo donde los costos son importantes para la economía, que se van a trasladar al final al consumidor. Porque si sube el petróleo, sube la gasolina. Si sube la gasolina, sube todos los precios. Porque al final y al cabo la gente que tiene que comerciar, que poner la economía pues a girar, al final va a tener que subir los precios de sus bienes y servicios.
también lo es el interés. Por eso hay una cosa en que los Estados Unidos tienen en abundancia y esa es la deuda. También son negocios, todo el mundo participa en esta orgía de deuda cuando la Reserva Federal tenía tasas de interés cero. Ahora tienen que pagar la factura, amigos. Y esto de pagar la factura, imagínense, ya es una situación donde cerca de $1 billón es nada más para pagar el servicio de la deuda. Los mercados todavía no han reaccionado en realidad de lo que está pasando porque ni siquiera entienden lo que está pasando. La mayoría de la gente está siendo optimista de que la Reserva Federal está cerca de ganarle la lucha a la inflación. Y eso significa que pronto el Banco Central podría recortar las tasas de interés. Y en este sentido, no hay manera de que la economía pueda sobrevivir si la Reserva Federal no reduce las tasas que están altísimas. Creo que mucha gente puede entenderlo, simplemente asumen que no va a ser un problema porque por supuesto la Reserva Federal va a recortar las tasas, pero la única manera en la que el gobierno de Estados Unidos y los consumidores y empresas puedan manejar sus cargas de deuda es si estas tasas bajan. Todo el mundo está esperando que suceda para que la inflación pueda bajar, pero todo se basa en una falsa creencia de que la inflación va a volver a bajar a 2% y eso no es posible, porque si nos fijamos en lo que está pasando con tasas de interés y petróleo, eso es obvio que no va a suceder. Y así ni siquiera llegaremos al 2%, bajaremos 3%, luego dimos vuelta para volver a subir. Es como un avión intentando aterrizar pero que falla y tuvo que detenerse. Ahora el piloto vuelve a subir y hacia allí es hacia donde vamos con el índice de precios al consumidor. Los mercados no se lo están esperando. Y es que los inversores saben que incluso si cometen un error y el mercado se hunde, si la economía entra en recesión, lo que puede afectar a las ganancias, la Reserva Federal entrará y recortará las tasas a cero y todo volverá a subir. Y si los mercados no se esperaban que la reserva los rescatase, los inversionistas no van a pagar los precios tan altos por las acciones, y eso es demasiado arriesgado. Cuando la inflación de los precios es un problema, la inflación no va a poder ser la solución. No se puede resolver el problema de inflación creando más inflación, y ese es el problema, que la gente no entiende que la baja inflación de precios que vivimos durante más de una década fue una aberración. El problema es que cuando ocurra el próximo desastre, la Reserva Federal no va a salvarnos con más inflación. Y lo que quiero decir es que pueden intentarlo, pero no les va a funcionar. Puede que no lo intenten y quizás se den cuenta de que no funciona, pero no van a poder lograr que las tasas vuelvan a cero de interés. No se va a poder lanzar otra impresión de dinero sin respaldo, es decir, la emisión cuantitativa. Y si la Reserva Federal va a intentar hacer lo que hizo en el pasado, pues va a hacer que el dólar estalle. No tengo duda que cuando esta próxima crisis golpea el sistema bancario, la economía o los mercados serán con la inflación aumentada y por lo tanto la Reserva Federal va a tener que crear más inflación cuando el problema sea una inflación alta, y eso lo va a convertir en un mayor problema. Luego, cuando el dólar toque fondo y los precios realmente despeguen, entonces todo lo que está haciendo la Reserva Federal va a ser contraproducente. En otras palabras, la Reserva Federal no tiene más conejos que sacar de la chistera. Se acabaron los trucos y puede, amigos, que se venga una verdadera crisis a nivel mundial. Para La Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa.